Quiero contarte y quiero mostrarte también la denuncia que surge en el día de ayer a partir de, una información que se conoció por parte de los Estados Unidos y tiene que ver con una gravísima denuncia, en este caso, hacia el diputado nacional libertario José Luis Espert, que desde los Estados Unidos lo acusan a Espert de haber recibido $200.000 de parte de un narco. Esa foto que vos veías recién es la persona sindicada, de Frank Machado, ¿no? Es así el nombre, que está preso por narcotraficante y que llevó a José Luis Espert a un acto, creo que a Río Negro, donde Espert se lo agradece. Es un dato obtenido de la justicia de los Estados Unidos que está a un paso de transformarse en un nuevo dolor de cabeza y un escándalo para el diputado Espert y supongo que para toda la libertad avanza. El 1 de febrero de 2020, Espert recibió un giro de $200.000 proveniente de un viejo conocido que sigue detenido. Y se trata justamente de Antonio Fred Machado. Está esperando a ser detenido, esperando a ser extraditado a los Estados Unidos. La información surge de la denuncia penal a la que accedió el diario Perfil, en exclusiva, que va a presentar el dirigente y abogado Juan Grabois, lo hizo hoy a la mañana, para demostrar la vinculación entre el actual titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y el empresario argentino acusado de narcotráfico, Antonio Fred Machado. Está detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar una conspiración para producir y distribuir cocaína. También enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero que ya derivaron en una condena de 16 años de prisión contra Deborah Lynn Mercer Erwin, que es socia de Machado dentro de la estructura delictiva internacional. Lo importante de todo esto es que el que se llena la boca hablando del narcotráfico y de limpiar la provincia de Buenos Aires recibió un pago de $200.000 de Fred Machado, detenido y a punto de ser extraditado a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Por haber sido justamente quien le transfirió el dinero a Espert. A ver, explíquemelo usted, Silvana Varela, que la tiene tan clara. Yo ya no entiendo más nada. ¿Para dónde miramos? Dígame. Buen día, buen día. Bueno, no, tampoco se puede explicar demasiado. En principio esto surge a partir de la contabilidad clandestina que aparece en, recordemos, lo que es el juicio que se le lleva a cabo en Estados Unidos a Deborah Lynn Mercer Erwin, que como vos bien la mencionaste, ya fue condenada a 16 años de prisión en noviembre del 2024. Ahí, entre los muchos papeles de pruebas que tienen contra esta mujer, que tiene esta condena y que está involucrada como socia de Antonio Federico Fred Machado, que está detenido desde abril del 2021, pero que está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde lo acusan de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, y sigue aquí por ahora, porque obviamente le debe resultar más cómodo estar detenido acá que ser extraditado a los Estados Unidos y hacer frente a esas acusaciones. Bueno, en el marco de este juicio, donde ya fue condenada su socia, ahí aparece este registro que en realidad lo hacen a través, esta transferencia lo hacen a través de un fideicomiso que es Aircraft Warranty Corp, que está gestionado por esta mujer y por Machado, y ahí aparece el nombre de Espert en una de esas transacciones, en el renglón número 920 de ese registro, como receptor de la transferencia. Lo que se cree que en principio es esta, pero podría no ser la única. Es decir, no nos olvidemos que además ya Espert había tenido que explicar, que nunca lo explicó, el tema de por qué había utilizado el avión, que ahora dice, bueno, no, en realidad yo no sabía, porque ese vínculo se hizo ya público en el 2019, durante lo que fue
la campaña presidencial que él mismo había tenido, o sea que él había ido al frente de esa campaña por el Frente Despertar, que pretendía llegar a la presidencia en aquel momento. Después vuelve a aparecer el nombre de Fred Machado cuando él se lo agradece o le agradece el vuelo que lo había llevado a Viedma para presentar el libro La Sociedad Cómplice, que había hecho Esper en ese momento. Vuelve a aparecer, por supuesto, bueno, en ese momento Machado se dice que fue uno de los principales aportantes de la campaña del 2019 y después vuelve a aparecer este vínculo o esta mención en el 2021. En ese momento recordamos que Esper viajaba en el avión que era el Bombardier Challenger matrícula N28FM, que estuvo aparcado en el aeropuerto de San Fernando, y después tuvo el préstamo también de una nave King Air y una camioneta Jeep Cherokee. O sea, no es que puede decir o aducir, no, bueno, pero fue solo ese vuelo que... No, había muchas cosas porque él tenía a disposición, incluso con cédula azul a su nombre, la camioneta esta Jeep Cherokee, que la utilizaba Esper, la utilizaba como si fuese su vehículo particular, ¿no? Y ya en ese momento se había dicho, che, mirá, no es muy normal esto, ¿entendés? No es muy normal que vos tengas a disposición las aeronaves, vuelos privados, esta camioneta de un hombre que está vinculado al narcotráfico y que ya se decía que estaba vinculado al narcotráfico. Incluso él dijo haber tenido en algún momento, el propio Esper dijo haber tenido en algún momento una especie de atentado, en un momento que iba para Crónica Televisión, y dijo, no, sí, veníamos por Madero, sentimos unos golpes fuertes, se dijo que no sabían si habían sido piedras o balas. La propia Lidia Lemoyne, digo, hay que recordar el origen antes de que fuesen socios, digo, con La Libertad Avanza, pero la propia Lidia Lemoyne dijo en una entrevista con Babi Echecopar que habían sido disparos. Ajá. Y que y también lo había acusado a Esper de robarse la plata de la campaña y de tener problemas con narcos. ¿Me hace un stop ahí? ¿Me hace un stop ahí? Sí. Porque casualmente la producción, que es tan atenta y que sabía que usted iba a plantear el tema, la tenemos a Lidia Lemoyne en el programa de Babi Echecopar. Escuchémoslo. Ahora me gusta más Esper. Bueno, te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. ¿Eso te gusta? ¿Eso es Esper? Eso es Esper. No. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? Para eso te invité, contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sé. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el retruco, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué narco? No puedes decir que preferís a Esper antes que... ¿Pero qué pasó con Esper? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Milei quién lo financia? Los ómnibus que estaban hoy en la puerta de Arenas ahí. No, bueno, esa gente... No, pregunto. Va porque quiere. ¿Así? Mostrame la imagen. No sé. El Zócalo está muy bien escrito, ¿no? En esta Lidia Lemoyne tiene razón, Silvana. Sí, al final de cuentas. Por eso digo que hay que recordarlo, lo que decía Lidia Lemoyne antes de que fuesen socios y que Esper se convirtiera en el principal candidato, porque recordemos que Esper es el que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Obviamente él ahora sale a decir... Esto es parte de una campaña sucia, que siempre vienen con lo mismo, que no se renuevan, que él no sabía lo que hacía Fred Machado, supuestamente no sabía, que si él hubiera sabido, no hubiera aceptado la ayuda de Fred. O sea, evidentemente a nadie le sorprende, por ejemplo, que... Claro. Digo, a ver, pero hay un dato, y hay un dato que ahora se va a poner, me imagino yo, quiero creer que alguien va a investigar
dentro de las declaraciones juradas de José Luis Esper, cómo pasó entre el 2022 y el 2024 de 29 millones de pesos de patrimonio a 261 mil millones de pesos. No, digo 261 millones de pesos. No sé, alguien va a preguntarse cómo su patrimonio se incrementó en más de 230 millones de pesos en 2 años. Y no fue la inflación la que llevó a eso, ¿no? Digo, es un incremento del 789%. Digo, claramente raro. Bueno, él dice que tiene campos, ¿no? Que tiene campos en Pergamino, no sé. No, bueno, sí, qué sé yo, no sé. Capaz que fue uno de los que metió los granos en esta chantada que hicieron con los productores agropecuarios también. Vaya uno no a saber. sé, él el 1 de noviembre del 2019, 4 días después de las elecciones presidenciales, esas donde tuvo el financiamiento de este hombre y obtuvo el 1,45% de los votos, Esper inscribió, junto con su esposa Mercedes González, a su patrimonio una casa de 250 metros cuadrados con parque y piscina en Bécar, una zona carita del norte del conurbano, ¿no? Una zona paqueta. Digo, carita. Al mes siguiente figura este registro de la transferencia por $200.000. Por eso digo que hay que empezar a buscar, y seguramente lo van a hacer, porque es muy probable que no sea la única transferencia. En esa época también adquirió la Coupé 240i de BMW, que bueno, tenía un precio de $90.000, que dijo que las había comprado con fondos propios en su declaración cuando se presentó frente a la Cámara de Diputados. O sea, hay muchas cosas que en esta sociedad, que además tiene una sociedad anónima junto con la esposa, que la sociedad es Varianza S.A., ahí supuestamente también es donde pondrían la lupa, porque podrían venir los fotos a través bueno, recibirlos a través de transacciones que tengan que ver con esta sociedad en la que figura él con su esposa, ¿no? Claro. Pero bueno, qué sé yo, es como raro todo, ¿no? Además hay que recordar, digo, a ver, ¿quién es Fred Machado? Bueno, un hombre que, entre otras cosas, en los años 90, principios de los 90, fue cuando se estableció allá en Florida, montó un negocio de comercialización de aviones, pero empezó a llamar la atención, porque, no sé, figuraban aviones en lugares donde supuestamente no había tanto tráfico de aviones, donde no tenía sentido, figuraban incluso donde no había aeropuertos. ¿Hay algún tipo de vinculación con, te vas a acordar del caso de los hermanos Juliá, de Eduardo y Gustavo? Claro, que estaban detenidos en España, ¿no? Sí. En España, exacto, por contrabandear cocaína entre Argentina y Barcelona. Bueno, ese avión también era rentado por Machado. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es como raro todo, ¿no? Es como raro. ¿Y qué hacemos ahora entonces? ¿A quién votamos? ¿A quién voto, Silvana? No, yo el voto es secreto, cada uno elige lo que quiere, pero bueno, yo a este hombre no lo votaría, eso está claro, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, esto es un escándalo que viene y que va a ir increciendo a medida que se vaya acercando la campaña. Esper tenía que estar el viernes en Arroyos y no fue a Arroyos. A 3 Arroyos. No, 3 Arroyos no, Arroyos. 3 se lo borraron. Sí, borraron el 3. Buscalo por ahí por la web y vas a ver. Lo que pasa es que ahí la Libertad Avanza, a ver, ahora metiéndonos de lleno con lo que tiene que ver ya con la campaña, digo, o con lo que puede pasar de cara a la campaña, me parece que tiene un problema grande e importantísimo, porque recordemos que en este caso se va a implementar por primera vez la boleta única de papel, y la boleta única de papel lleva arriba, en el cuadradito donde va la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lleva el cuadradito de la foto de José Luis Esper. No lleva todos los nombres de los demás, no lleva la foto de Santilli. Digo, vos hoy tenés a un Santilli haciendo campaña por el interior de la provincia de Buenos Aires para la lista que después la gente va a ir al cuarto oscuro y va a ver la foto de Esper, no va a ver la foto de Santilli, ¿no? En el cuadradito que diga, está bien, se guiará por el color violeta, el que quiera votar, a la Libertad Avanza, pero es como raro estar haciendo campaña
para una elección legislativa que encabeza un personaje que ahora tienen que esconder, porque lo están escondiendo, es decir, se ha bajado en los últimos actos, no solo el de Tres Arroyos, sino que no aparece en ningún lado, lo están escondiendo, y la decisión aparentemente de un sector de La Libertad Avanza desde la Casa de Gobierno es decir, mirá, mejor esconderlo porque entre el 3% de Karina y la carita de José Luis Espert estamos al horno. Ahí te pasé la foto a dirección de lo de Tres Arroyos. Pero qué terrible esto que estás diciendo, ¿no? Escóndanlo. A ver, vos que sabés más que yo, por supuesto, y que todo el mundo, ¿se puede bajar Espert de la candidatura? Digo, se había dado un registro parecido cuando lo habían enganchado a Niembro, ¿no? En un negocito con la ciudad de Buenos Aires, renuncia. ¿Y cómo se instrumenta esta situación donde la lista ya está encerrada? No sé en cuestiones de tiempos de impresión de boletas, si eso ya está en marcha, si todavía tienen tiempo de borrarle la cara de la boleta o no, porque recordemos, insisto, que en este caso es boleta única de papel, que la Justicia Electoral Nacional tiene que hacerse cargo de la impresión de las boletas, que son las únicas, que no reponen boletas los partidos, sino que directamente van adosadas al padrón, con lo cual no hay manera de que aparezcan más boletas, menos boletas, llegan X cantidad de boletas de acuerdo a la cantidad de electores que tenga el padrón en esa mesa. Es todo un trabajo que a mí me da la sensación de que estamos a 29 de septiembre, es muy probable que eso ya esté en marcha, en camino de impresión, o sea que primero tendría que darse la confirmación de la renuncia a la candidatura y después ver La Libertad Avanza, que bueno, siendo oficialismo quizás tenga la posibilidad de decir, paren las rotativas, rediseñemos esta boleta porque no va la cara de esta persona, va la cara de Santilli, porque en este caso lo que se hace es correr todo hacia arriba un lugar, ¿no? Es decir, el que estaba segundo pasa primero, el que estaba tercero pasa segundo y así sucesivamente, e ingresa el primer suplente como el último de los titulares y queda abajo un hueco del último suplente que no se rellena, es decir, no se incorporan nombres nuevos a los que hay en la lista, sí se corre en un lugar todos los que están en la lista. Lo que pasa es que llegar a hacer eso, a ver, técnicamente se puede sí, legalmente se puede sí, políticamente, yo no sé a esta altura si eso lo beneficia o lo perjudica, porque sería casi aceptar que Espert tiene un grado de culpabilidad en esto cuando él está intentando decir, no, bueno, esto es toda una campaña sucia del kirchnerismo que me quiere ensuciar y que yo no sabía que Fred Machado era de los nenes malos, ¿entendés? Porque además no sería solamente aceptar que Espert no es un buen candidato, sería aceptar que Espert está vinculado con eso y Espert es, no sé, el que preside la comisión de presupuesto, el que les ha dado cierta cantidad de votos en el Congreso, o sea, los complica mucho, no solo en términos electorales, sino en términos políticos y de gobernabilidad, dejarlo fuera, ¿no? Bueno, estoy así como mudo, porque, digo, venía en las encuestas medianamente bien, bueno, fue un cachetazo el que recibió en la provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza. Esto debería, digo, profundizar esa diferencia, ¿no? Absolutamente, sí, además, porque, digo, a ver, en caso de que ponele, ¿no? Ver, digo que hay un dato... la oposición, espera, que la oposición haya estado metido con el narco, estoy hablando de suposiciones, y querer votar algo nuevo para combatir con la casta que no la combatieron porque la tienen adentro, con el narcotráfico que no lo combatieron porque lo tienen adentro, con los delincuentes que no lo combatieron porque lo tienen adentro. Digo, la gente, en general, la gente, ¿no? Digo, ¿qué hace con todo esto? No, bueno, es un poco difícil, por eso digo, pero además en el caso de Espert, no hay que olvidarse de otro detalle, que no es menor, digo, que es la cercanía que tenía Espert a Diego Spagnolo, el ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Digo, que aparecía en un montón de fotos, en situaciones sociales, familiares, de comidas, relajados. Él ya en ese momento quedó como medio
pegado también a el de dónde o por qué sale lo que sale contra Españolo, o en realidad los audios de Españolo que habló hace un año y salen ahora. Bueno, él ya en ese momento trató de despegarse de la situación de Españolo y ahora obviamente lo complica la situación esta, que además cuando quiere decir, no, bueno, esto es una campaña de los kirchneristas, es difícil aducir a campaña de los kirchneristas a un dato que acaba de surgir de la justicia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, no es que el kirchnerismo le inventó un vínculo con Fred Machado, no, la justicia de los Estados Unidos, en el marco de un juicio de los Estados Unidos, donde se aportaron pruebas de los movimientos y las transacciones, bueno, quizás haya mérito de alguien que puso la lupa y dijo, che, a ver, tráeme esto, vamos a buscar un poquito por acá, y ahí apareció el renglón donde aparece una transferencia de $200.000 a José Luis Esper, que seguramente no es la única. Yo creo que si empiezan a buscar bien, tiene que haber más, no puede haber sido solo el aporte que hizo en campaña este hombre, que además, recordemos, los llevaba en aviones privados propios a los distintos puntos de la República Argentina, tenía una camioneta a disposición de él blindada, es decir, no era lo único que recibió de Fred Machado. Pero bueno, me parece que en este caso, en términos de pensando en la campaña, y como decís vos, digo, Milei cuando ganó principalmente porque la gente le creyó dos cosas, que iba a poder solucionar el tema de la economía, que veníamos con una inflación complicada y que la gente asocia que, bueno, alta inflación, problemas económicos de todos nosotros, y que a baja inflación se solucionan los problemas, cosa que está demostrado que no, ya lo demostró el 2001, pero bueno, hay generaciones que no lo vivieron, que quizás creyeron que esto era así y que de verdad pensaron que con bajar la inflación se solucionaba todo, cosa que no es así, pero no importa, esto para otro debate. Y después le creyeron que al no ser casta, y por casta me refiero a lo que ellos mismos intentaron instalar, que era esto de provenir de personas vinculadas al Estado o al establishment o al status quo de la política, bueno, que por no ser casta era un éxito. El problema es que ahora acaba de demostrar que las dos cosas son inciertas, es decir, no está mejor económicamente, todos los índices están mal, incluso ese verso de que, no sé, hay menos pobres también es mentira, porque hay menos pobres pero hay más indigentes, con lo cual todo está mal, y hay menos puestos de trabajo, venden menos las industrias, menos exportación, la balanza comercial da absolutamente negativa. Todos los dólares que entraron al país son producto de deuda, no tenemos un solo ingreso legítimo de inversiones o de una balanza que sea beneficiosa en términos de exportaciones e importaciones. Digo, todos los dólares que tenemos de ingreso y de reservas son producto de nueva toma de deuda. Digo, la economía del bolsillo está muy mal, la gente está muy mal, salen todos a hacer 2, 3 trabajos, changas, aplicaciones, lo que sea, con lo cual, bueno, quedó demostrado que en eso tampoco sabe, y encima, lo primero que hizo fue rodearse de castas, es decir, los Menem, los que venían del macrismo, Patricia Bullrich con sus 500.000 años dentro del Estado y de los distintos partidos políticos, todo es un combo que si a vos el bolsillo te acompaña, bueno, la gente mira para otro lado. Ahora, cuando el bolsillo no acompaña y cuando ya la soga está al cuello, el humor social empieza a poner la lupa en lugares donde antes no la ponía, porque insisto con esto, los vínculos entre José Luis Esper y Fred Machado se conocen desde el 2019. Ahora está la comprobación empírica de que existió una transferencia de $200.000, pero los vínculos entre José Luis Esper y Fred Machado se conocen desde el 2019, y que este hombre estaba vinculado a maniobras atribuibles al narcotráfico también se conocía. ¿Qué pasa ahora? Obviamente no en la campaña. Lo que pasa ahora, como diría mucha gente, es la economía, estúpido. Estúpido. El estúpido de Silvana Varela. Es la economía, estúpido. Ahí está. Si la economía anduviera bien,
Nos importa se mira nada para otro esto. lado como miraron en su momento. Como la economía anda muy mal en el bolsillo, por no decir otra palabra un poco más chabacana, Sí. Como Lupite, entonces empezamos la gente empieza a hartarse y a decir, che, y encima era esto, y encima era el otro, y encima estaba vinculado con tal y con cual. Con lo cual me parece que va a ser muy difícil, realmente muy difícil que puedan revertir como pretendían. Ni siquiera te digo revertir, ellos habían hecho un cálculo que tenían un Excel y tienen un Excel donde fueron viendo provincia por provincia, cuál provincia les podía ser más amigable, cuál perdían por más, cuál perdían por menos, y tenían un cálculo hecho en un Excel que, bueno, de acuerdo a las provincias donde dan por ganador a Fuerza Patria y las provincias que dan por ganador a la Libertad Avanza, entre estas Mendoza, y cómo puede jugar el rol de Córdoba con Schiaretti ahí en el medio, donde podría ser que Schiaretti sea primero, la Libertad Avanza segundo y el peronismo / kirchnerismo tercero, que obviamente no es muy querido en Córdoba el kirchnerismo, pero bueno, digo, ahí hay que ver cómo termina licuando quizás los votos que en su momento tuvo en el balotaje en Córdoba, se los puede licuar Schiaretti. Pero el cálculo que habían hecho era que si lograban achicar a menos de 8 puntos la diferencia en la provincia de Buenos Aires, podían lograr que la sumatoria de todo el país no fuese un título de perdió la Libertad Avanza. El tema es que todo esto indicaría que está lejos de poder achicar a menos de 8, ¿no? Que va a achicar un poco, sí, porque probablemente algunos que no fueron a votar fueran votantes de Milei en el balotaje, y ante esta polarización entre peronismo y antiperonismo quieran ir a apoyarlo y a darle su voto. Es posible, puede ser, puede suceder. También cambian los padrones, no están las mesas de extranjeros, hay algún tipo de conformación diferente en eso, con lo cual puede achicar. No es que no está previsto que achique, y además generalmente cuando hay una elección anticipada, un poco opera como gran encuesta general y digna, no como las encuestas de llamadas telefónicas o virtuales, y bueno, y ahí se ajustan algunos detalles y siempre después hay algún resultado distinto a la siguiente elección. Pero todo parecería que está difícil que la Libertad Avanza pueda achicar a menos de 8 puntos esa diferencia, ¿no? Más si se sostiene el voto del peronismo, que entiende que no tiene que aflojarle y que entiende que tiene que ir en octubre a repetir ese voto. Claro, pues hay que hacerle entender algo a mucha gente que quizás no entiende, es que por más que vayan más gente a votar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de lo que hubo, que fue como un 60 y pico %, digamos, la tendencia siempre va a ser creciente, porque la gente que no fue a votar va a ir... es relativo. Bueno, pero no es que, que el 25% que no fue a votar el 25% de la Libertad Avanza. A esto me refiero. No, está bien, pero a ver, es relativo, porque vos tenés, primero que nunca va al 100%, siempre se estima que una elección óptima, que generalmente se da en las elecciones generales, puede ser cerca de un 75-80% como una barbaridad. Entonces no estamos hablando de que falte votar, entre comillas, un 25%. Falta votar, entre comillas, un 10%. Ese 10% puede ser que la tendencia no sea exactamente la misma del resultado que obtuviste en la elección anterior. ¿Por qué? Porque lo que uno ve en las consultas, en las encuestas, en las consultas de opinión, es que la mayoría que quería votar contra el gobierno nacional, porque en definitiva se terminó nacionalizando, más allá de que fuera una elección anticipada, la mayoría de los que querían votar contra el gobierno nacional y querían exponer su bronca contra el gobierno nacional fueron a votar. Entonces se supone que hay muy poquito de ese 10% que no fue a votar, que hay muy poquito que pueda pescar el peronismo. La mayoría de los que no fueron a votar son o desencantados, que dicen, no, ¿saben qué? Me importa 3 pepinos, ya me tienen podrida a todos, no voy a votar, no son ni de uno ni de otro, pero están desencantados, y están desencantados con ambos, por eso no van a votar, porque si creyeran que hay una alternativa del otro lado, hubiesen ido a votar por esa alternativa, o son votantes de la Libertad Avanza en el balotaje, sobre todo, no del núcleo duro. Yo creo que el núcleo duro de él fue a votar.
Los más desencantados son aquellos que le dieron el voto en el balotaje pensando que iba a ser distinto, que iba a mejorar algo y que ahora no están viendo que eso no sucede. Entonces sí hay una tendencia que quizás no mantenga la misma proporcionalidad de los votos del resultado de septiembre. Con lo cual no te digo que el 100% del 10% que no fue a votar votasen en favor de la Libertad Avanza, pero puede haber una tendencia mucho mayor hacia la Libertad Avanza que hacia el peronismo, sobre todo si preguntasen ese 10%, ¿cuál fue el voto que emitió en el 2023 en el balotaje? Seguro. Si nos contratan a nosotros como asesores, arrasa Fuerza Patria. Pero bueno, pues si se publicáramos los chats que tenemos con Silvana Varela, nada, nos pagarían millones. Varela, bueno, gracias. Le mando un beso enorme. Le voy a pedir un favor. Otros asesores que cobran en dólares. Sí, tal cual. Le voy a pedir un favor. Ciérreme con la frase que más me gusta de ustedes. Es la economía estúpido que se hizo recontra viral allá en un acto en Merlo con Cristina Kirchner. ¿Cómo fue que le dijo así tan potente? Ahí la descubrí yo que estaba en un acto. Claro, en ese caso es la economía bimonetaria, pero bueno. Era la economía bimonetaria, estúpido, así bien fuerte. Y otra cosa que también le quiero contar, esto ya tiene que ver con venga conmigo, con una cuestión más personal. Hoy me enteré que Andrea del Boca, bueno, más allá de que fue absuelta por una causa absolutamente inventada por un abogado que decía que él trabajaba de denunciador serial y que había sido contratado por el gobierno de Mauricio Macri, bueno, por la novela Mamá Corazón, que habían hablado pavadas permanentemente de que era una corrupta y demás, fue absuelta. Ella también debido. Y ahí contó que el 18 de octubre cumple 60 años Andrea del Boca, ¿no? Entonces yo, en el lugar donde compartimos con Silvana Varela, digo que no lo puedo creer. Claro, yo me acuerdo de Andrea del Boca, que casi crecimos juntos. Una niña. Pero hay un dato, póngame un socalito una fotito de Andrea del Boca, hay un dato que tiene Silvana, que uno, claro, pensaba que a los 2 o 3 años había empezado Andrea del Boca en la televisión. Y no, escuche lo que me cuenta Silvana, lo que me contaba, dígame. No, Andrea del Boca debuta, no recuerdo exactamente la novela, porque la verdad que se me borró de la cabeza la novela, pero ella debuta, debuta, la primera aparición ante las cámaras de televisión en una ficción de Andrea del Boca es Andrea del Boca bebé, pero ahí la transformaron en un bebé varón, es decir, hacía como de bebé varón y no de bebé nena. Obviamente cuando le preguntes a Andrea del Boca cuándo debutó te va a decir la primera vez que actuó ella como nena en una ficción, claro. Pero no fue ese el caso. La primera vez que apareció en una ficción, en una novela, fue ella como bebé, pero como bebé varón, en una novela que dirigía su padre, y en los brazos de mi tía, que era actriz de telenovelas, Lita Soriano, y que, bueno, ahí aparece por primera vez Andrea del Boca ante las cámaras de la tele. Qué bárbaro, qué dato que está buenísimo. Bueno, quería contarlo nada más. Varela, que le vaya bien. Habíamos quedado una caja de sorpresas. Sí, una caja de Pandora. Ayer habíamos quedado que tenía que ser cortita la nota, como media hora. Sí, bueno, como veo. Ojalá que hayan grabado. ¿Qué? Sí. Ahora después la llama Gauna. ¿Para qué le voy a decir si usted la tiene que llamar? Después le mando un WhatsApp y arregla usted. Que le vaya bien, Varela. Escúchame, exija que le saquen... Juan Gauna, exija que le saquen una foto como corresponde, con aire arriba, no el corte ese que fue Gauna el que te sacó la foto. Esa foto del Graf. Sí, fue usted. Porque me saca rápido. No, lo que pasa es que él siempre me saca lindas fotos, pero me las saca ya sobre la parte blanca. Bueno, Silvana, y tendría que sacarme una foto antes que desarmen el decorado suyo. Si me queda alguna buena con el fondo del logo de Argentinísimo. Dios mío, me cansan, me hartan todos. Bueno, que le vaya bien, espero que hayan grabado la nota. Un besito, chau. Adiós, chau.